versículos desde el 10 hasta el 23. Es un párrafo bastante largo, pero creo que podemos cubrirlo. Ageo, capítulo 2, versículos del 10 al 23. Dice la palabra de Dios en Ageo 2, del 10 al 23. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, porque nos hablas a través de ella y también porque tú nos desafías. Rogamos, nuestro buen Dios, porque tu Santo Espíritu nos guíe y también, Señor, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que tú nos guíes, que tú bendigas nuestra meditación y que te manifiestes en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es este: edifica con precaución, pero edifica. Edifica con precaución, pero edifica. Y la verdad es que nuestra vida está en constante edificación. Nuestra vida debería, aunque parezca que se está deteriorando con los años, en realidad debería estar fortaleciéndose. Nuestra fe debería estar creciendo, nuestro conocimiento debería estar aumentando, incluso nuestra humildad debería estar aumentando. Pero no siempre es así, porque hay veces que se cae en el desánimo. Y cuando caemos en el desánimo, tendemos a quedarnos quietos, tendemos a no hacer nada, porque hay personas que se mueren estando vivas, porque se les mueren las ilusiones, porque se les muere la esperanza.
y se creen que ya cumplieron con el propósito por el cual vinieron a este mundo. Y es triste, ¿verdad? Es triste ver a una persona que todavía está en este mundo, y si está en este mundo tiene propósito, tiene razón para vivir, pero se cree que ya está acabada o acabado. Y eso viene por muchas razones. El desánimo viene por muchas razones. Y cuando nos viene el desánimo, dejamos de edificar, dejamos de construir. A los judíos les vino el desánimo porque lo que estaban haciendo parecía que no era tan importante. Cuando se ponían a meditar o a comparar la grandeza que había tenido el templo de Jerusalén con el templo que estaban construyendo, decían, pero si esto no es nada. Entonces a veces cuando tú crees que lo que estás haciendo no es lo suficientemente importante o que no vale la pena, ¿qué es lo que haces? Lo dejas de hacer, ¿no? Te desanimas. Pero si ves que estás haciendo algo que no es importante o si crees que estás equivocado en la tarea que estás haciendo, existe la posibilidad de cambiar, de darle un enfoque diferente a tu vida. Quizá lo que hace falta es aprender a valorar lo que tienes. Recuerdo era un chico joven en su momento, que todos los trabajos los veía como algo temporal. Decía, yo estoy aquí, pero nada más de momento, hasta que me salga algo mejor. Pero no disfrutaba lo que tenía, no lo valoraba y lo veía como algo pequeño. Luego estaba en otro trabajo y lo seguía viendo igual, esto es algo temporal, va a venir algo grande. Y así esperaba algo grande. Esperaba que iba a llegar a una posición muy alta y que entonces sí iba a ser feliz, entonces iba a estar animado, entonces iba a estar completo. Pero lo cierto es que no llegó esa grandeza. Y no llegó la grandeza, pero tampoco llegó la felicidad, tampoco llegó el ánimo. Tampoco pudo desarrollar sus capacidades al máximo porque no estaba motivado, no estaba animado. Ahora, aquí cuando se está edificando el templo, hay algo que es más importante que la apariencia externa, y es la apariencia interna. Es decir, lo que estás haciendo, ¿qué valor tiene? No tanto por la grandeza de lo que sea, sino por la pureza con la que lo estás haciendo, por la motivación que tienes, por la forma en que te conduces. Y en ese sentido, aquí Dios llama la atención al pueblo. Y la forma en que lo hace es llamando a los sacerdotes. Los sacerdotes sabían lo que se debía ofrecer a Dios. Lo que era puro, ellos sabían. Y también lo que era impuro. Y también lo que contaminaba y lo que no contaminaba. Y aquí cuando leía los primeros versículos del 10 al 14, pensaba un poco en que aquí la gente es muy cuidadosa, especialmente los mayores, en que cuando tienen un resfriado no vienen a la iglesia, ¿verdad? Porque dicen, no quiero llevarle el resfriado a la gente. Así que se quedan en casa. Y a veces ni sanos quieren venir, ¿no? Pero vamos a decir que es porque están resfriados, ¿no? Pero lo que dicen es verdad. Cuando uno está resfriado o cuando tiene uno alguna enfermedad contagiosa, uno se aparta porque no quiere contaminar a los demás. Y eso suele suceder siempre. Lo malo suele contaminar o contagiar a lo bueno, pero no a la inversa. ¿O sí? Hay veces que lo bueno sí contagia a lo malo. ¿Pero cómo? Por ejemplo, si vemos ahí muchos, vamos a hablar de mangos, si vemos muchos mangos que están maduros, están buenos, pero hay un podrido, ¿qué va a pasar? ¿El podrido se va a poner bueno porque está con los buenos o va
podrir a los otros. Pudre a los otros, ¿no? Cuando hay una persona que tiene amargura en una casa, los que están ahí al lado hacen que la persona que está amargada deje su amargura, o la persona amargada contagia a los otros y se amargan todos. O en la iglesia, si hay alguno amargado y a todo le pone pegas, ¿qué es lo que pasa? ¿Ese amargado contagia a los no amargados o los no amargados contagian de buena actitud al amargado? ¿Saben qué dice la Biblia? Que debemos tener cuidado de que no haya en nosotros una raíz de amargura, porque esa raíz de amargura va a contaminar o va a contagiar a los demás. Pero ¿saben qué? Sí existe la posibilidad de que tu bondad, de que tu buena actitud se transmita a los demás, pero no es tan fácil. No es tan fácil, es más fácil a la inversa. ¿Saben por qué? Normalmente porque la maldad es más contagiosa, pero porque es más descarada. No le importa manifestarse. Generalmente nosotros somos más rápidos para decir esto está mal que decir esto está bien. ¿O me equivoco? En cuanto vemos algo bueno decimos, wow, qué bien hecho está. O nos callamos, no vaya a ser que se le suba el orgullo. Pero en cuanto vemos algo malo, rápido, ¿no? Porque hay como esa tendencia en nosotros a destacar lo malo. Ahora, fíjense lo que pasaba aquí. Dice que a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, que le está mandando Dios a Ageo, a los especialistas, ¿verdad? A los que conocen la ley. Dice, pregúnteles acerca de la ley. A ver qué dice la ley. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa. La carne santificada es la carne que ya ha sido ofrecida a Dios, ¿verdad? Y que se ha orado y que se ha presentado delante de Dios. Muy bien. Si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa, y recordemos que los sacerdotes a veces utilizaban la falda para llevar la carne. Muy bien. Dice, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida. Dice, ¿será santificada? Entonces, si con la carne está santificada, los sacerdotes están santificados, la ropa está santificada, entonces va caminando y por ahí toca el pan con la falda, con la ropa. Y lo que está ahí dice, ¿va a santificarse también? ¿Y qué dice? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no señor, no se santifica. O sea que lo santo puede tocar a lo inmundo y lo inmundo no se va a santificar, dice. Y luego dijo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Sí. O sea que si es inmunda va a contaminar a los demás, pero si está pura no va a purificar a las otras. Dice, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué título le podríamos poner a estos 4 versículos? Quizá podríamos hacernos una pregunta. A ver, todo lo que este pueblo hacía en el templo, en la casa de Dios, no agradaba a Dios porque estaba contaminado, porque era inmundo, porque ellos no se habían limpiado y por tanto iban y contaminaban todo lo que hacían. Entonces nos podríamos preguntar esto. Tú que estás trabajando en la casa de Dios, tú que estás haciendo, no sé, en tu casa también,
en tu familia, en la iglesia, en cualquier lugar, ¿existe algo en tu vida que contamine aquello que presentas a Dios? ¿Existe algo en tu vida que haga que lo que estés haciendo para Dios no sea agradable? Eso es lo que aquí está sucediendo. Dios les dice, no se preocupen tanto por la grandeza del templo, no se preocupen por si es tan magnífico y fastuoso como el templo de Salomón. Preocúpense de que lo que tú traes, ya sea un ladrillo, ya sea una madera, lo que sea, es que no contamine la casa de Dios. No te centres tanto en la grandeza como debes centrarte en la pureza. Y por eso debemos preguntarnos cada uno de nosotros, y esta es una pregunta individual, ¿existe algo en mi vida que contamine lo que estoy haciendo para Dios? Y si es así, lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie. Porque hay algo que sí tenemos muy claro. El que tú te juntes con alguien, con una persona que es buena, quizá te puede ayudar a que te comportes mejor, pero no te va a purificar, no te va a limpiar, porque el único que tiene poder para limpiar es Dios. Así que pídele a Dios que te purifique, o pidámosle a Dios que nos purifique, que nos limpie, para que no contaminemos su obra. Ese es el primer punto. Ahora, en los versículos del 15 al 17, miren lo que nos dice. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, dice, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, dice. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Así que aquí les dice en el versículo 15, muy bien, ya saben lo que a mí me interesa, ¿verdad? No tanto la grandeza, sino la pureza. Ahora recuerden, o piensen, mediten en su corazón, es decir, pongan sus sentimientos, sus pensamientos y sus intenciones en lo que están haciendo. ¿Desde cuándo? Dice, desde ahora, dice. No esperes a mañana, hoy medita en tu corazón. Antes de que pongas piedra sobre piedra en el templo de Dios. Es decir, examínate antes de hacer algo para Dios. En otras palabras, medita en tu corazón y ponte a cuentas con Dios antes de hacer algo para Él. Eso es lo que nos dice el versículo 15. ¿Y por qué? Porque dice que antes que sucediesen estas cosas, dice, ustedes venían al montón de efas y había 10, dice. Perdón, al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Es decir, que yo ya les he estado hablando antes de que ustedes empezaran a edificar. Yo estuve tratando con ustedes porque yo quería que ustedes se arrepintieran, porque ustedes se convirtieran, dice, y no lo hicieron. Así que mediten bien en su corazón. Sí, todos están con ánimo de que quieren poner piedra sobre piedra, quieren ver el templo terminado, estupendo. Pero antes de que agarres una piedra, ponte a cuentas con Dios. Porque la piedra que tú vas a poner, lo que es importante es que agrade a Dios. Es que contribuya para glorificar a Dios y no que contribuya para ofenderle.
Luego, de los versículos 18 al 19, dice, meditad pues en vuestro corazón, otra vez, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y ya les pregunta, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Primero les dice, mediten en su corazón, piensen en que ustedes esperaban abundancia y tenían escasez. Ahora vean lo que está pasando. En el granero, el granero está escaso. La simiente está ahí. Y si la simiente está ahí, significa que no han sembrado. Significa que no tienen esperanza de cosechar. Porque todavía está la simiente guardada. Luego dice, la vid, la higuera, el granado y el árbol del olivo no han florecido, ¿verdad? Dice, no, ok. Entonces, podemos decir que ustedes no tienen esperanza de que vayan a cosechar frutos. No tienen esperanzas de que les vaya bien, porque las circunstancias que les rodean no son favorables. Ahora ustedes no pueden esperar abundancia de nada. ¿Por qué? Porque lo que te rodea, porque tu entorno, porque las leyes de la naturaleza te dicen que no puedes esperar nada. Y aquí Dios hace un contraste, dice, más dice. Si ven ahí en el versículo 19 dice, más, desde este día os voy a bendecir, os bendeciré. Entonces, ustedes no tienen esperanza ninguna, teniendo en cuenta las circunstancias de que vayan a recibir la bendición de Dios, pero a mí no me interesan las circunstancias. Yo no dependo de las circunstancias. Yo no dependo de si está la simiente en el granero, no dependo de que si el olivo ya floreció, de que si los granados han florecido, no. Yo no dependo de nada de eso. Si yo te quiero bendecir, aunque estés en medio del desierto, te voy a bendecir. Porque la bendición de Dios no depende de las circunstancias que te rodeen. La bendición de Dios no depende de los medios que tengas. No depende de las facilidades que tienes a tu mano. La bendición de Dios es algo sobrenatural. Está por encima de la lógica humana. Va más allá de lo que el hombre puede alcanzar a planificar. Y por eso Dios dice, desde hoy yo los voy a bendecir. No los había bendecido y ya les dije por qué. Porque ustedes no se habían puesto a cuentas. Pero ahora, desde este día, desde el día 24, desde el día en que se puso la simiente del templo, dice, ahora yo sí los voy a bendecir. Y parece que aquí Dios lo que está haciendo es marcar un punto o un momento para que todos recuerden. Porque si hacemos un poco de memoria, nos vamos a dar cuenta de que siempre que Dios hacía algo extraordinario, siempre que Dios hacía un milagro, Él dejaba algo para que la gente se acordara, ¿no? Como recordamos cuando ellos cruzaron el río Jordán, que Dios les manda que pongan ahí unas piedras de testimonio, ¿verdad? Para que todo el mundo, cuando viese esas piedras, recordase que el río fue secado para que el pueblo de Israel cruzase sobre seco. Ahí había un testimonio. Luego también recordamos lo del maná, recordamos la vara de Aarón que reverdeció o floreció. También recordamos las piedras de la ley que se guardaron en el arca del templo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo recordara que Dios bendice. Para que la gente cuando viera la vara de Aarón, cuando dijera Dios trae vida de donde no hay vida. Para que cuando viera que Dios había
provisto de pan en el desierto, ellos se acordaran, Dios nos alimentó donde no había comida. Y para que cuando vieran las tablas de la ley dijeran, Dios demanda santidad de nosotros. Y aquí les dice, fíjense muy bien, y aquí lo tenemos registrado desde este día. ¿Qué día? El día 24 del segundo año, el día 24 del mes, el día en que ustedes pusieron los cimientos del templo. Acuérdense muy bien, desde ese día en adelante yo los voy a bendecir. Pero mediten en su corazón cuando, hoy, acuérdense de lo que ha estado pasando hasta ahora y vean lo que va a pasar de aquí en adelante. Porque ¿saben qué? Nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de todo aquello que Dios hace. Tenemos la mente, es muy frágil, se nos olvida, especialmente lo bueno. Lo que nos hacen malo, lo grabamos, ¿verdad?, con fuego. Y de una ofensa me acuerdo de hace 10 años, aquí me acuerdo que me dijo esto. Y la verdad que sí me pasa, me acuerdo. Así que cuidado con las ofensas, porque uno se acuerda mucho. Pero luego lo bueno como que se nos olvida. Así que Dios les dice, acuérdense y fijen como memorial que desde este día, desde el día 24, yo a ustedes los voy a bendecir y que mi bendición no dependía de los árboles, no dependía de la simiente, no dependía de los graneros, porque mi bendición viene de más arriba. No mires o no pongas tu esperanza en el suelo cuando sabes que la bendición de Dios viene del cielo. Y de los versículos 20 al 23 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí creo que podríamos decir de estos versículos que hay que ver a Dios obrar y ponernos a su servicio. Mira a Dios obrar y ponte a su servicio. ¿Por qué? Porque primero él lo que le dice a Ageo, dile a Zorobabel, hijo de Salatiel, al gobernador de Judá, dile lo que yo voy a hacer. Dile que yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, que vea al Dios que sirve, que lo reconozca, dice. Yo voy a trastornar el trono de los reinos. No importa qué tan poderosos sean los medopersas, yo voy a trastornarlos. Y de hecho, el imperio medopersa estaba temblando en ese tiempo. Si vemos un poco la historia paralela de lo que está pasando ahí. Los medos y los persas estaban temblando ya. Dice, yo soy el que los hace temblar, el que los trastorne. Dice, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, dice, cada cual por la espada de su hermano. Entonces yo los voy a confundir también. Mira a Dios obrar, porque Dios está obrando. Y eso es difícil ver. A veces no vemos a Dios obrar, pero Él está obrando. Y cuando tú veas a Dios obrar, entonces también pon manos a la obra. ¿Por qué? Porque Dios cuenta contigo. Porque su obra, Él la va a llevar a cabo, pero no quiere hacerte a un lado, no nos quiere poner a un lado. ¿Saben qué pasa a veces? Que a veces nosotros no nos creemos que somos lo suficientemente importantes. Y es verdad que nosotros por sí solos no somos importantes. Pero ¿saben qué es lo que hace Dios? Dice el versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová,
y te pondré como anillo de sellar. Miren, Zorobabel era gobernante un poco de rebote, porque recordemos que ya no había reyes en Israel, y Darío no iba a ponerlo como rey, sí lo puso como gobernante, ¿no? Entonces, él venía de la línea de los reyes, pero ya no había reyes. Y él estaba de gobernante, pero no era ese gobernante al que el pueblo amaba, al que el pueblo había elegido, al que el pueblo tenía como, este es el que nos va a representar. Es alguien importante que puede enfrentarse al rey del imperio. No, no era así. Entonces parece ser que Zorobabel se sentía como alguien insignificante, hasta cierto punto era como el títere del emperador. No era gran cosa. Pero Dios le dice, yo te voy a poner como anillo de sellar. ¿Y cuál era el anillo de sellar? Cuando un rey tomaba una decisión, traía un anillo. Y ese anillo, con ese anillo ponían sellos. Y cuando sellaban con ese anillo, nadie podía desobedecer, porque ese anillo representaba autoridad. Entonces le está diciendo, yo a ti te voy a dar autoridad, Zorobabel. Yo a ti te voy a hacer importante. Tú eres mi anillo. Porque lo que yo diga por medio de ti, lo que yo haga por medio de ti, nadie va a poder deshacerlo. Tú que eres insignificante, yo te hago ser significante. Pero es Dios el que lo hace ser importante, no es Él por sí solo. Así que a veces nosotros no nos creemos, nosotros a veces nos creemos que somos esos anillos de cobre o esos anillos de bisutería, ¿no? que a veces uno compra, que solamente se los da a los niños porque son como de plástico o de latón. Y así a veces nos creemos que somos, de esos anillos que no valen más de $1. Y cuando vamos a buscar trabajo, nos sentimos como un anillo de latón. Es que yo no estoy calificado, voy a probar por si cuela. Y si te dicen que no, es que quisiera de esperarse. Pero ¿qué tal si dijeras, acaban de despreciar a la persona que iba a ser la más importante de este restaurante, la más importante de esta empresa? ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho a mí anillo de sellar. Hay una historia bastante interesante, hay muchas que son muy interesantes, pero en este caso voy a levantarle el ánimo a los españoles. Hay un hospital en Madrid que se llama Ramón y Cajal, ¿verdad? Y en honor a un hombre que se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Este hombre, ¿saben qué es lo que hizo? Fue el primero que logró ver el sistema nervioso en un microscopio. Primero en utilizar la tinción de plata. Y de esa manera él pudo ver el sistema nervioso en un microscopio. Eso era revolucionario. Era un hombre que no tenía tantos medios. Pero fíjense que llegó a ser catedrático en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Y para que nos pongamos un poco en contexto, él nació en el 1852. Y en esa época, la tecnología, podemos decir, los avances los hacían los alemanes. Entonces, en lo que tiene que ver con la medicina, todo se cocinaba en Alemania. Y bueno, en Alemania se hizo un congreso donde iban los médicos más experimentados. Y de hecho, ahí había un médico, no recuerdo cuál era su nombre, un médico alemán, que era como que todo el mundo quería verlo, ¿no? Así que
que este hombre, Santiago, él decía, veía algunos descubrimientos que se hacían y sabía que esos eran trabajos de él. O también algunas cosas que hablaban y no estaban bien, y él conocía que estaban mal. Y entonces estaba un poco cansado de la situación, pero tenía que saber alemán, no sabía alemán. Y todo se manejaba en alemán o se cocinaba en alemán. Sabía un poco de francés. Así que, pero a este congreso él se decide a ir y ahí van a hacer exposiciones, ¿no?, de los avances que estaban haciendo. El caso es que se decide a ir y va a hablar con el rector de la universidad y el rector de la universidad dice, no hombre, si tú ni alemán sabes, ¿qué vas a hacer allá? Dice, tú quédate aquí. Y no le dio los fondos para ir. Pero él tenía algunos ahorros y va y le dice a Silveria, su esposa, dice, oye, que quiero ir y no me pagan, pero creo que es importante que vaya. Así que se va a Alemania. Y allí con su microscopio, él se pone ahí para mostrarle a la gente, ¿no?, lo que él estaba descubriendo. Y como él no tenía nombre, nadie le hacía caso. Todos se iban a ver a este médico alemán. Y entonces dice, ¿qué hago? Porque lo que tengo para mostrar al mundo es muy importante. Así que en medio de la gente, el otro que estaba tan solicitado, él fue y le dijo, oye, ven, quiero enseñarte algo. Y si tú quién eres, y ya ahí un poquito hablándole en francés, son francés mocho que tampoco sabía tanto, ya le dijo, ven, y dice, este está un poco loco, pero dijo, vamos a ver. Y ya cuando le muestra los descubrimientos que él estaba haciendo con el microscopio, y ya le dice este médico, ¿si tú quién eres? Dice, yo soy Santiago Ramón y Cajal. Y dice este hombre, dice, que sepa todo el mundo que yo hoy he descubierto a Santiago Ramón y Cajal. Unos años más tarde, ganó el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Y es de los hombres que más ha contribuido al avance de la medicina, a los descubrimientos científicos. Pero ¿saben qué? Se lo creyó. Él sabía que tenía algo bueno que aportar y puso de su bolsillo para ir y exponer, presentarle al mundo lo que él tenía que ofrecer. Porque creyó que lo que tenía realmente valía la pena. Ahora, aquí nos dice que Dios pone a Zorobabel como anillo de sellar. Tú realmente vales la pena. Tú realmente tienes algo importante que hacer. Tú realmente tienes valor, porque el valor te lo doy yo. Y Dios a ti y a mí nos dice, yo te doy valor. Tú tienes algo importante que ofrecer al mundo. No lo escondas. Aunque haya dificultades, no lo escondas. Tienes algo precioso que puede cambiar al mundo. Y aunque cambiase a una sola persona, ya vale la pena. Así que mira a Dios obrar y ponte a su servicio. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por el privilegio que nos das de colocar, aunque sea, un ladrillo en tu templo. Y Señor, sabemos que tu obra no se limita a 4 paredes de una iglesia, porque tu obra es mundial, es universal. Y te rogamos, oh Señor, por tu misericordia, que allí donde tú nos tienes, que podamos aportar ese granito de arena que tú quieres que aportemos. Y Señor, ayúdanos para que podamos reconocer quiénes somos en ti, qué es lo que estás haciendo tú y lo que quieres hacer a través de nosotros. Y que, Señor, si hay algo que está contaminando tu obra en nuestra vida, por favor, límpialo. Por favor, Señor, manifiéstate en nosotros de tal manera que podamos ser útiles para ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a